Pues nada, amados, les amamos bendiciones del Altísimo. Qué rico volvernos a encontrar y ser altamente edificados con la palabra de Dios. Hoy toca un tema maravilloso. El tema de hoy es: el buen líder cristiano crece cada día en el fruto del Espíritu. Este es un tema importantísimo. Por eso no quería que pasáramos por alto el poder encontrarnos con ese tema maravilloso que de tanta edificación nos puede ser. El buen líder cristiano crece cada día en el fruto del Espíritu. Y hoy vamos a repetir autor, así como repetimos con Jesús, pues hoy repetimos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre ejemplo de transformación, de cómo Dios puede tocar la vida de alguien, cómo Dios puede tocar la vida de un iracundo, cómo Dios puede tocar la vida de un perezoso, cómo Dios puede tomar la vida de alguien, de alguien con un mal temperamento, cómo Dios puede transformar, amados. Esto no es un asunto de terapia. Esto no es un asunto de terapia, el cambio del cristiano. Es un asunto de la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Es un trabajo del Espíritu dentro de nosotros, de la palabra de Dios dentro de nosotros, obrando poderosamente, ¿vale? A veces nosotros estamos buscando quién me cambia y le pedimos al psicólogo, le pedimos a la psicóloga, y definitivamente amén por el psicólogo, amén por la terapeuta, pero un cambio verdadero y genuino es aquel cambio que produce Cristo en sus hijos, producto de la obra transformadora del Espíritu Santo. Podemos apoyarnos podemos apoyarnos en el psicólogo, podemos apoyarnos en la terapeuta, podemos apoyarnos en la consejería, podemos apoyarnos en muchas cosas, pero definitivamente quién cambia y quién transforma la vida del creyente es el Espíritu Santo. Entonces, pues nada, qué mejor ejemplo que el apóstol Pablo. Le voy a mostrar este ejemplo del apóstol Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando nosotros nos encontramos al apóstol Pablo en la Biblia, casi que la primera mención del apóstol Pablo era persiguiendo a la iglesia. La primera mención del apóstol Pablo es en la persecución de la iglesia, y es bien tremendo porque nos encontramos en Hechos 9 del 1 al 6, un pasaje bíblico que dice así: Saulo respirando aún amenazas contra la iglesia. Saulo de Tarso respirando amenazas contra la iglesia. Y nos encontramos a un Pablo en contra de la iglesia y persiguiendo a la iglesia. Entonces, y lo más tremendo es que dice: y Pablo respirando amenazas contra la iglesia, respirando amenazas contra la iglesia. Dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, dice la Biblia, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Qué tremendo, amados. Qué tremendo cuando uno se encuentra con un Saulo de Tarso, que dice la Biblia que respiraba amenazas contra la iglesia. Y ese respirar amenazas contra la iglesia y buscando cartas para echarle mano a todo cristiano y meterlo a la cárcel. eh, dice uno, que hombre tan malo, que joven tan perverso. Recuerde que posiblemente Pablo fue el que apresó a Esteban,
Y la Biblia dice, cuando estaban apedreando a Esteban, la Biblia dice que la ropa de Esteban o el manto de Esteban lo pusieron al lado de los pies de un joven. Posiblemente ese joven era Saulo de Tarso. Y entonces nos encontramos con un Saulo de Tarso responsable de la muerte de Esteban y de muchos otros mártires y de otros santos. Entonces nos encontramos con un Saulo de Tarso que tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando tiene ese encuentro personal con Jesucristo, Saulo de Tarso cae al suelo, se encuentra con un resplandor con Jesús y Jesús le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Estamos conectados? Sí. ¿Estamos conectados? Sí. Sí, pastor, sí se Sí, escucha. estamos conectados, escuchamos. Entonces le dice Saulo de Tarso, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo más tremendo es que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues y se encuentra con un Jesús en vivo y en directo. Y después de que Saulo cae al suelo, Saulo le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? O sea, es de las primeras ocasiones que Saulo se encontraría con Jesús. Y el impacto fue tal que lo primero que Saulo le dice a Jesús es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un encuentro de un perseguidor de la iglesia con el mismo Jesús. Entonces, miren esta imagen, miren este cuadro de Saulo persiguiendo a la iglesia. Pero miren Gálatas 4:19. Pablo le escribe a los Gálatas y nos encontramos con un pasaje bíblico que dice, oh mis hijos queridos, hijitos amados, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. La pregunta es, pastor, ¿es el mismo personaje? O sea, este Saulo que dice Hechos 9:1, Saulo respirando amenazas contra la iglesia, es el mismo de Gálatas 4:19 que dice, hijitos queridos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo así que en Hechos está persiguiendo a la iglesia? ¿Cómo así que en Hechos es responsable de la muerte de Esteban? Y en Gálatas 4:19 le está diciendo a esos que persiguió, hijitos queridos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, y estos dolores de parto continuarán en mí. Estoy como mujer parturienta con dolores y van a continuar en mí hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que ese Jesús, permítame un poco de locura creer que Pablo les está diciendo, oh, hijitos queridos, a quien yo una vez perseguí, a quien yo a muchos de ustedes metí a la cárcel y fui responsable de sus muertes. Oh, hijitos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y esos dolores seguirán hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese Cristo que una vez perseguí, ese Cristo del cual yo alguna vez no creí que era Cristo. Entonces dice uno, ¿y entonces qué pasó allí? ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Dónde estuvo la transformación? Pues la transformación se dio no en ningún otro lugar distinto a aquel encuentro que tuvo con Jesús, a aquel encuentro que tuvo con su presencia, a aquel encuentro de tener a Jesús como Señor. Me gusta que Saulo cae al suelo y cuando recupera, se vuelve en sí, lo primero que le dice a Jesús es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando iba caminando, iba persiguiendo a Jesús. Cuando se encuentra a Jesús, ahora reconoce
a ese Cristo al cual perseguía, lo reconoce como su Señor y ahora está a su total disposición y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y años después se encuentra diciéndole a la iglesia, a los Gálatas, hijitos queridos, sufro dolores de parto por ustedes y esos dolores seguirán en ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese mismo Cristo que persiguió a la iglesia, ese mismo Cristo que persiguió y fue responsable del martirio de muchos santos, ese Saulo de Tarso que persiguió a la iglesia, ese Saulo de Tarso que fue responsable de la muerte de muchos santos, ese Saulo de Tarso ahora sufre dolores de parto simplemente ¿por qué? Por causa de la iglesia, buscando que Cristo sea formado en cada uno de ellos. Entonces, ese mismo Cristo es el Cristo tuyo. Ese mismo Cristo es el Cristo de cada uno de nosotros. Ese mismo Cristo es el mismo Cristo formado en ti y en mí. Y así como cambió a Saulo de Tarso, nos puede cambiar a nosotros. ¿Producto de qué? Producto de la obra redentora. ¿Producto de qué? Producto de la presencia de Cristo en nosotros. ¿Producto de qué? Del fruto del Espíritu Santo en nosotros, según Gálatas, que la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. El Espíritu Santo lo que provoca en nosotros es formar a Cristo. El Espíritu Santo lo que hace en el cristiano es formar a Cristo. Siempre me gusta usar este ejemplo. Así como el Espíritu Santo formó a Jesús en el vientre de María, asimismo el Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en el creyente de todo cristiano. El gran trabajo del Espíritu Santo es formar a Cristo en el carácter de nosotros. Y así como Cristo formó el carácter, y así como el Espíritu Santo formó el carácter de Cristo en la vida de Saulo de Tarso, hasta llegar a decir, hoy los persigo, pero mañana les digo, hijitos míos. Eso no es producto de la terapia, no es producto de la meditación, es producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Necesitamos entender que la obra del Espíritu Santo, que así como el Espíritu Santo formó en el embrión del Hijo de Dios en el vientre de María sin intervención humana, asimismo el fruto del Espíritu Santo es formado en el creyente, en cada uno de nosotros, sin intervención humana. El fruto del Espíritu Santo es algo que se genera en nosotros, producto del nuevo nacimiento, amados. Entonces, no se asuste, no se asuste creyendo que así soy yo, así voy a morir. No se asuste creyendo que nadie lo puede cambiar. Deje de decir, ya no puedo cambiar. Deje de decir, a mí nadie me cambia. Deje de decir, así soy yo soy un caso perdido. No, esa ira, ese enojo tuyo, Cristo lo puede cambiar. Simplemente como eres un hijo de Dios, deja que el Espíritu Santo empiece a moldear en ti el carácter de Cristo, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo. Así como Cristo cambió y así como el Espíritu Santo cambió a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, a 12 pescadores, a un recaudador de impuestos, a un rebelde, a una samaritana, ese mismo Espíritu Santo quiere formar en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo no es otra cosa más que el carácter de Cristo en nosotros. Debe de haber un equilibrio en nuestra vida entre los dones y el fruto del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que el fruto del Espíritu es la base sobre la cual deben operar todos los dones. El fruto es el carácter de Cristo en nosotros, por el cual seremos conocidos delante del Padre. Escúchese bien, amados. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en usted. El carácter de Cristo. Nosotros nacemos con un ADN de temperamento, pero el carácter es una hoja en blanco. Cuando nosotros nacemos,
El carácter en nosotros es una hoja en blanco que empieza a escribirse. Posiblemente tu carácter ha sido moldeado por tu cultura y usted dice, es que mi cultura es así, es que mi cultura es tomadora, es que mi cultura le gusta ver mujeres, es que en mi cultura así soy yo, es que en mi cultura somos iracundos, en mi cultura somos bebedores. Esa es en tu cultura, porque eso fue lo que imprimió tu cultura y tu carácter y tu formación. Eso fue lo que moldeó en esa hoja en blanco tuyo. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ese carácter en nosotros ya no tiene nada que ver con nuestra cultura, sino que ese carácter lo empieza a escribir Cristo con el fruto del Espíritu Santo. Operar en los dones del Espíritu Santo no es una muestra de nuestra madurez. A veces hay hermanos que están más atentos a los dones del Espíritu Santo que al carácter del Espíritu Santo. Y queremos los dones del Espíritu Santo. Yo quiero el don de sanidades, yo quiero el don de profecía, yo quiero el don de discernimiento, yo quiero el don de palabra de ciencia, yo quiero el don de palabra de sabiduría. Yo quiero esos dones. Ok, sí. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos operar y necesitamos crecer en el carácter de Cristo. Amados, los dones del Espíritu Santo no son señal de madurez. A veces muchos creyentes y muchos cristianos y a veces en muchas iglesias se habla más de los dones del Espíritu Santo. Se habla más de los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu son importantes, pero los dones del Espíritu Santo no son señal de madurez. Ay, ese hermano profetiza. ¿Cómo Dios lo usa profetizando? Eso no es señal de madurez, amados. Los dones en ocasiones aparecen más producto de la misericordia de Dios. Ay, ese hermano, cómo sana enfermos en el nombre de Jesús. Eso no es señal de madurez. A veces Dios sana simplemente por respaldar su palabra. Los dones no son muestra de madurez. Lo que sí es muestra de que hemos estado madurando cada día más y más es el fruto del Espíritu Santo. Los dones son Cristo a través de mí, que son los carismas. El fruto es Cristo en mí, que es el carácter. Amén por los dones. Pero ¿sabe una cosa? Amén por el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, si usted alza pesas, permítame, o si ha ido alguna vez a un gimnasio, permítame darle este ejemplo. Usted quiere levantar mucho peso sobre sus hombros. Usted quiere levantar mucho peso para trabajar pierna, usted quiere levantar mucho peso, pero a veces el peso que nos ponemos encima no es producto de usted tener una buena pierna. A veces el peso que usted se pone sobre sus hombros, usted tiene que trabajar algo que se llama lumbar y tiene que fortalecer todos los músculos que están alrededor de la columna. Cuando alguien se pone mucho peso sobre su hombro, sobre sus hombros, y no ha trabajado en la parte lumbar, que en ocasiones son los ejercicios más incómodos, a veces son las máquinas más incómodas las de trabajo de lumbar. Pero a veces uno ve en los gimnasios muchas personas queriendo ponerse mucho peso encima, pero si no tienes una buena estructura lumbar, si no has trabajado los trabajos de lumbar, yo vi a muchas personas salir por urgencias para una clínica o venirlos a recoger los paramédicos para llevarlos a la clínica y discos de la columna totalmente dañados porque quisieron ponerse mucho peso encima, pero no tenían una buena columna o buenos músculos de la columna. Entonces, a veces queremos los mejores dones del Espíritu Santo sobre nuestros hombros. A veces queremos tener un gran ministerio, queremos tener una gran economía, pero no tenemos el carácter que es la columna. ¿Sabe una cosa? Mucho don, mucha economía. Si no fortalecemos nuestra columna y si no fortalecemos la parte lumbar con el carácter de Cristo, posiblemente nos vamos a hacer mucho, mucho, mucho daño. Entonces, necesitamos crecer en el fruto del Espíritu Santo. Yo me imagino que muchas cosas de la vida del apóstol Pablo. Yo me acuerdo que la Biblia menciona que el apóstol Pablo un día quiso empezar a predicar y a predicar el evangelio y la gente dijo, ay, pero este no es el apóstol Pablo el que persigue a la iglesia. Eso es que está metido camuflado entre nosotros para ver a cuál de nosotros echa mano y echa a la cárcel. Y buscaron para matarlo.
Tanto así que Pablo tuvo que salir escapado por una ventana y bajarlo por una ventana y huir. Pablo quería levantar un ministerio, quería ser ahora el apóstol Pablo, pero no tenía frutos en su vida. Parece ser que después de que Pablo lo bajan por esa ventana hasta que Pablo vuelve a aparecer, han pasado 3 años y medio, 4 años más o menos. 3 años y medio donde Pablo se comunicó y se rodeó con algunos apóstoles de Cristo y Dios moldeó su carácter. Su encuentro con Cristo había sido maravilloso. Su encuentro con Cristo había sido impresionante. Cristo mismo se le había presentado a él, pero necesitaba un proceso, necesitaba entrar en el proceso de Dios. Y cuando quiso levantar un ministerio, la gente no le creyó y tuvo que salir huyendo. Y durante tres años y medio vuelve a aparecer vuelve a aparecer ya no Saulo de Tarso, sino un Pablo un poco más maduro, un poco transformado. Amados, los procesos de Dios, no se desanime cuando usted ve que usted no cambia esa ira. No se desanime cuando usted ve que usted sigue igual que como estaba antes. Usted no es el mismo de antes. Muchas personas dicen es que yo no cambio, yo soy el mismo de siempre. Usted no es el mismo de siempre, porque si usted en verdad es un hijo de Dios, algo está cambiando en usted. Es más, el solo hecho de que usted piense y que usted se entristezca queriendo cambiar y no cambia, eso ya quiere decir que en usted está el Espíritu Santo. Porque posiblemente en otra época usted no estaba pensando en cambiar. Posiblemente en otra época usted no estaba pensando en ser transformado. El solo hecho de que usted se esté esmerando y usted le ore al Señor, el solo hecho de que usted se comporte como era antes y ahora no se sienta bien, ese solo hecho quiere decir que algo Dios está obrando en usted. No se desanime con usted mismo. No se desanime con su temperamento. No se desanime con su carácter. No se desanime, porque el que lo cambia a usted no se ha desanimado. Él es Jesús. El que lo quiere cambiar a usted no se ha desanimado. No se desanime usted. Quiere decir que Dios sí quiere cambiarle, y el mismo Dios que cambió al que respiraba amenazas contra la iglesia y que ahora está diciéndole a la iglesia, hijitos míos, ese Dios es el mismo Dios suyo y él en verdad sí le va a cambiar y sí le va a transformar. Formar el carácter de Cristo en la vida del creyente es el más grande proyecto del Espíritu en la vida del cristiano. Nacer de nuevo, sinónimo de nacer del Espíritu, ser hijo de Dios, ser salvo. Qué interesante todo esto que dice la Biblia de nosotros. Nacer de nuevo es sinónimo de nacer del Espíritu. Nacer de nuevo tiene que habla de que nosotros somos hijos de Dios, de que somos salvos. En el primer nacimiento, cuando usted nació de su mamá, cuando usted nació hace 40, 50, 60 años, hace 38 años, hace 35, 36 años, en el primer nacimiento tenemos padres terrenales. En el nacimiento nuevo, nosotros tenemos un nuevo padre. Tenemos un nuevo padre. Mi padre en el primer nacimiento se llamó Jaime. Mi padre en el segundo nacimiento es Dios Padre. Qué bueno saber que hay un primer nacimiento, que es cuando nacemos nosotros de papá y de mamá, pero que la Biblia nos habla acerca de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento nos dice que ahora tenemos un nuevo padre y que tenemos un nuevo ADN, y que ese ADN no es terrenal, sino que es el ADN que Cristo tiene. No es un nuevo ADN terrenal, sino que es el mismo ADN que el Espíritu Santo puso en el vientre de María. Dios nos usa para llevar la palabra a otros, pero es el Espíritu el que produce en la persona la fe para creer en el Hijo de Dios. En otras palabras, nosotros simplemente predicamos el Evangelio a otros. Nosotros simplemente hablamos a otros como se nos predicó a nosotros alguna vez. Usted tiene que estar consciente de que usted ha nacido de nuevo. Usted tiene que estar consciente de que usted es una nueva persona.
Que así como usted le predicó a otros, alguien le predicó a usted. Y cuando alguien le predicó a usted, le llevó el evangelio al oído. Y el Espíritu Santo se encargó de llevar el evangelio de ese oído al corazón. Amados, importantísimo entender que nosotros hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo un día nos permitió escuchar la palabra de Dios y nos permitió a nosotros que creer. Nosotros ahora tenemos un Padre Celestial, tenemos una nueva familia. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Pastor, ¿por qué nos predica esto si estamos hablando del fruto del Espíritu Santo? Porque usted tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que hemos nacido de nuevo y que así como nacimos la primera vez y nacimos más conscientes de las obras de la carne, ahora que nosotros hemos nacido de nuevo y que de nuevo tenemos un nuevo Padre, un nuevo ADN, nosotros somos más conscientes del fruto del Espíritu Santo. Las obras de la carne son para la antigua manera de vivir, pero el fruto del Espíritu Santo es para una nueva vida en Cristo. En el primer nacimiento se manifiestan las obras de la carne. En el nuevo nacimiento se refleja el fruto del Espíritu Santo. En el primer nacimiento, hace 36 años, hace 37 años, usted y yo nacimos más conscientes de la obra de la carne. Nadie nos dijo que era mentir, pero aprendimos a mentir. Nadie nos dijo que era enojarnos y responder con ira. Sin embargo, lo hicimos. ¿Por qué? Porque nacemos de la carne. Nacemos vendidos al pecado. Nacemos con ese pecado original. Ese es el antiguo nacimiento. Pero recuerde que usted ha nacido de nuevo si usted ha reconocido a Jesús como Señor. Y ese nuevo nacimiento dice que usted tiene un nuevo ADN. Ese nuevo nacimiento dice que ahora usted es más consciente del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no pudo formar en usted el carácter de Cristo antes de que usted le conociera. Pero ahora que usted ya le conoce y que usted es su hijo, el Espíritu Santo tiene como gran proyecto formar en usted y en mí el carácter de Cristo. El líder guiado y gobernado por el Espíritu Santo es un hombre y una mujer, un hijo de Dios, nacidos de nuevo, y cuyo proyecto tiene en la vida de cada uno de nosotros formar el carácter de Cristo. Déjeme decirle, eso es una gran noticia, eso es una buena noticia. Esa es una noticia por la cual usted y yo tenemos que estar agradecidos. Y escúchese bien, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza de ser transformados, porque usted ya empezó a ser transformado desde el mismo momento que rindió su vida a Cristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. No se puede aplicar cosas naturales al espíritu. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y no se puede forzar lo que es espiritual. Nacer del agua y del espíritu es nacer por la predicación de la palabra y la regeneración del espíritu. Esto es lo que pasó en su vida y en mi vida. La vida del espíritu debe ser producto de un hecho sobrenatural en la vida del creyente. La vida del espíritu debe ser producto de un hecho sobrenatural en la vida del creyente. ¿Y cuál es ese hecho sobrenatural? Ese hecho sobrenatural es que tan sobrenatural fue el encuentro de Saulo de Tarso con Jesús, como tan sobrenatural es el encuentro que nosotros tuvimos con Cristo el día que le reconocimos como Señor. No se puede ser espiritual sin el obrar del Espíritu en el nuevo nacimiento. El mundo intenta ser espiritual, pero intenta ser es más espiritista. El mundo intenta ser espiritual, haciendo mantras, practicando el yoga. Amados, tenga cuidado con el yoga, no practique yoga. Eso no lo hace espiritual, eso lo hace espiritista. Detrás del yoga hay toda una demoniera. Detrás del yoga, de la nueva era, música nueva era, yoga, atrás de los mantras, a través de todo eso hay un espíritu, una potestad llamada el espíritu de Kundalini. Tenga mucho cuidado con el yoga. El mundo quiere ser espiritual, pero termina siendo espiritista si no tiene a Cristo.
Usted y yo somos espirituales, no somos espiritistas. Usted y yo somos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Estamos nacidos de nuevo. Venimos a Cristo. Reconocemos a Cristo. Eso nos hace a nosotros espirituales. Todo el que intente ser espiritual sin haber nacido de nuevo termina cayendo en el espiritismo. Sé que he nacido de nuevo porque en mí se manifiesta y se refleja el Espíritu. Pastor, ¿cómo sé que yo he nacido de nuevo? Porque anteriormente para ti lo malo era bueno y lo bueno era malo. Ahora tú reconoces qué es lo bueno. Es más, ahora que haces lo malo, reconoce que ahora tú no volviste a ser un pecador feliz. Anteriormente te emborrachabas, tomabas, hacías lo malo y ese era tu deleite. Hoy en día Dios te guarde de volver a caer en eso, pero si algún día volviste a caer en eso, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya hay dolor, hay angustia, hay tristeza. Quiere decir que Dios está obrando en ti y está cambiando. Tienes que darle oportunidad en oración al Señor para que Él te cambie. Tienes que darle oportunidad a la palabra cuando la lees y la meditas, que Él te cambie. Tienes que permitir que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza gobierne tu vida. ¿Sabes para qué? Para que pueda ser transformado, esa transformación que tú anhelas y deseas. Un nuevo nacimiento se ve reflejado en una vida nueva. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, cuando tenemos una vida nueva. No puede ser que usted haya reconocido a Jesús como Señor y no esté siendo transformado. Si no está siendo transformado, allí hay un problema. Si no está siendo transformado, sería muy bueno que usted se pregunte si en verdad usted ya nació de nuevo. Porque déjeme decirle, todo el que se encuentra con Jesús o es transformado o es trastornado, pero nadie se encuentra con Jesús y vuelve a ser el mismo. Él empieza a obrar en usted. Él empieza a obrar en su vida. Reconozca que algo está cambiando en usted. Y propóngase y anhele orar y propóngase dejar que el Espíritu Santo transforme y cambie su vida. Si nace de nuevo o no se podrá entrar al reino de Dios al final de los tiempos, la Biblia lo enseña. Cuando nacemos de nuevo tenemos un nuevo padre, una nueva familia, reflejamos un nuevo carácter, somos salvos y entraremos al reino de Dios a su regreso. Cuando nacemos de nuevo, tenemos un nuevo padre, una nueva familia, reflejamos un nuevo carácter, reflejamos un nuevo carácter, reflejamos un nuevo carácter. No confunda carácter con temperamento. El temperamento es con lo que usted y yo nacemos. El carácter es algo que se escribe como hoja en blanco en cada uno de nosotros. Dejemos que el Señor limpie lo que se escribió en nosotros por cultura, por aprendizaje, por nuestros padres, que Él borre eso y empiece a formar en nosotros un nuevo carácter. Ese carácter que le lleva a usted a preguntarse en ocasiones, ¿qué hubiese hecho Cristo en mi lugar? ¿Cómo respondo a mis hijos? ¿Cómo hubiese contestado Cristo? ¿Cómo hubiese contestado Cristo a sus enemigos? ¿Cómo hubiese contestado Cristo? ¿Cómo hubiese respondido Cristo frente a una crisis? Frente a un momento difícil. ¿Cómo hubiese respondido Cristo en un momento difícil? Y entonces poco a poco eso nos empieza a moldear a nosotros y a entender, estoy pensando distinto. No me quedé con el antiguo nacimiento. En mí se está formando el nuevo nacimiento. Quiere decir que el fruto del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo continúa en ese proyecto conmigo. Dios no se ha desanimado contigo. Dios no ha
dejado caer sus brazos contigo. Dios no los ha dejado caer. El Espíritu Santo, no hay ser humano que le quede grande al Espíritu Santo. Si usted le quedó grande a la policía, si usted le quedó grande a su mamá, si usted le quedó grande a su papá, si usted le quedó grande a su esposa, a su esposo, si usted le quedó grande a sus hijos, si usted le quedó grande a la vida, no hay ser humano que le quede grande a Dios. No hay ser humano que Cristo no pueda transformar. No hay ser humano que Dios no pueda transformar. No se dé por vencido. Siga creyendo que Dios va a obrar en usted. Definamos un poco el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchos dicen, pero venga, ¿por qué la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor? ¿Por qué dice el fruto en vez de decir, mas los frutos del Espíritu? A veces nos quedamos enredados en cosas que no tienen sentido, pero algunas veces tienen razón. ¿Por qué dice, mas el fruto del Espíritu es amor? Posiblemente lo que la Biblia está diciendo es como un racimo de uvas. ¿Cuántos racimos de uva? Uno. ¿Cuántas uvas? Muchas. Por eso dice, más el fruto del Espíritu, más el fruto, un fruto del Espíritu es 9 frutos. Un racimo, muchas uvas. Puede ser. Otros dicen, y hay algunas versiones que dicen, que la Biblia dice es que más el fruto del Espíritu es amor. O sea, que lo que Pablo dijo fue, más el fruto del Espíritu es amor. Y el amor contiene todos los otros 8. Porque el amor, porque más el fruto del Espíritu es amor. Pero cuando usted va a Corintios, se encuentra que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se goza del dolor, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Entonces muchos dicen que más el fruto del Espíritu es amor. Y el amor contiene todos los otros demás, de acuerdo a 1 Corintios 12 o a 1 Corintios 13. Independientemente de cuál de las dos, la Biblia enseña que ese fruto lo produce el Espíritu dentro de nosotros. La Biblia enseña que hay un fruto del Espíritu que germina de dentro de nosotros. Me gusta cuando Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Porque cuando uno estudia ese pedazo de la Biblia, esa frase, más el fruto del Espíritu es, lo que está diciendo es, más el Espíritu de adentro de nosotros hace brotar. Hay muchas personas que uno dice, pero la gente del mundo tiene más amor que usted. Pero la gente del mundo tiene más amor que la iglesia. Nunca, nunca, nunca. Amados, el mundo no tiene el fruto del Espíritu Santo. Pero el mundo puede tener amor, gozo, puede tener paciencia, producto del ejercicio, producto de la dinámica. Pero el amor de Cristo, producto del carácter de Cristo, producto del nuevo nacimiento, producto del fruto del Espíritu Santo, solo el creyente. Que lastimosamente en ocasiones hay personas del mundo que lo ejercitan más, pero la semilla del fruto del Espíritu Santo que hay en usted no la tiene el mundo. Ahora, nos toca ejercitarnos en el amor. Nos toca echarle mano a esa semilla, al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia. Pero nunca alguien del mundo podrá igualar a un hijo de Dios en amor. La diferencia es que en ocasiones ellos lo practican más que nosotros, porque en nosotros el amor no es producto de obras de misericordia, sino que el amor en nosotros es producto del obrar del Espíritu Santo dentro de nosotros. Me gusta mucho este cuadro. Este cuadro habla de un fruto. Este cuadro habla de un árbol con 9 frutos.
Esta imagen se las voy a dejar ahorita en WhatsApp para que la tengan. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Les va a ayudar mucho este cuadro. Amor, la palabra ágape. Definición, virtud, característica de la fe cristiana, que denota amor fraternal, afecto, buena voluntad y benevolencia. Gozo, viene de la palabra shará, que significa deleite, regocijo. Paz, es la palabra griega eirene, que significa amistad, ausencia de agresión. En el sentido cristiano se refiere al estado de armonía y concordia de un alma segura y confiada totalmente en Cristo. Paciencia. Macrotumia. Definición, resistencia, constancia, perseverancia. Benignidad, crestotes, excelencia moral. Bondad, agatosune, o como se pronuncia en griego. Cualidad moral que describe la rectitud del corazón. Fe, pistis, convicción de la verdad, fidelidad, mansedumbre, praotes, gentileza, mansedumbre, templanza, egrateia, autocontrol. Ese es el fruto del Espíritu Santo. A Cristo lo vemos allí, cuando amó a sus enemigos, cuando se gozó con los discípulos, cuando tuvo paz en medio de las tormentas, cuando le tuvo paciencia a todos los discípulos y a cada una de las personas que se le acercaba. Benignidad, fue bueno en todo momento, le hizo el bien a buenos y a malos. Bondad, multiplicó pan, multiplicó los pescados. En una fiesta se acabó el vino y tomó agua y la convirtió en vino. Fe, nunca cambió su fe, siempre tuvo la confianza de lo que la palabra decía. Mansedumbre, pudiendo haber acabado a Pilato, a Herodes y a los soldados antes, cuando a Pedro le cortó la oreja a uno de ellos, volvió y se la puso. Templanza, siempre estuvo allí firme, ese carácter, ese temperamento, ese autocontrol. Ese es Cristo, ese es el fruto del Espíritu Santo. El mismo Cristo que cambió a Pablo, a Saulo de Tarso, es el mismo Cristo que transformó a Pablo. Y es el mismo Cristo y es el mismo Espíritu Santo que está en usted y que está en mí y que quiere cambiarnos y quiere transformarnos. Definitivamente, mis amados, definitivamente nosotros estamos confiados y estamos convencidos de la obra de Cristo en cada uno de nosotros, que podamos estar tranquilos y convencidos de que el Espíritu Santo está moldeando en nosotros el carácter de Cristo, el carácter de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pues nada, les amamos, les bendecimos y espero que haya sido de mucha edificación. Si tienen algún comentario o pregunta, pueden hacerla a continuación.